Bueno, mi nombre es Daniel Cordero. Soy un diseñador y un ilustrador y animador. No soy un experto en ninguna de las tres cosas, pero hago un poco de todo y me gusta hacer un poco de cada cosa. Yo soy originalmente de un sitio que se llama Cádiz, que está en España, que está aquí. No es muy conocido fuera de España, pero es un sitio que está bien, es bonito. Es un poco pequeño, entonces no tiene no hay muchísimo diseño allí, ni hay muchísima ilustración. Hay alguna gente, pero no es muy grande. Entonces, cuando tenía 18 años, me fui de Cádiz y fui a estudiar a Historia del Arte, hace ya muchos años. Historia del Arte fue la primera carrera que hice, en la cual era todo teórico y me gustó mucho. Estuvo muy bien, fueron 5 años, aprendí muchísimo sobre el arte, sobre teoría, y creo que fue muy útil para darme una base teórica y de arte que aún hoy día uso y me viene muy bien. Entonces, cuando yo terminé Historia del Arte, pensé que me gustaría hacer algo un poco más práctico, así que me metí luego en otra carrera que era diseño. Y hice diseño allí en España también, en una ciudad que se llama Granada, y fue una carrera de 3 años. En diseño dimos un poco de todo, desde diseño gráfico hasta diseño web, diseño multimedia y cosas así. Cuando yo terminé de diseño era en el año 2009, entonces en aquel entonces el mundo de los motion graphics no era tan conocido, sobre todo en el sur de España donde yo estaba, no era muy conocido. Pero descubrí motion graphics a través de amigos, a través de un profesor, a través de Vimeo y todo ese tipo de cosas, y me gustó muchísimo. El problema es que habíamos muy poca gente en Granada, donde yo vivía en esa época, que tiramos motion graphics. Así que me convertí un poco en alguien al que la gente acudía cuando tenía dudas sobre motion graphics o cuando quería hacer alguna cosa. Esto fue un cartel que hice en esa época, allá por el 2007, y ya desde entonces me gustaba mezclar lo que yo había hecho antes, que era historia del arte, con diseño. Y es una cosa que siempre me ha gustado hacer y que creo que he ido llevando poco a poco siempre que he podido en mi carrera, y creo que es algo que voy a hablar un poco más sobre eso después, sobre cómo mezclar un poco ese tipo de estilos y trasfondos que todos podemos tener. Cuando pasó un tiempo en Granada, seguía viviendo en el sur de España, pasaron como, desde que me gradué, digamos que pasaron unos 3 años. Durante esos 3 primeros años yo hacía muchos freelancers locales de mucho tipo, desde páginas web hasta libros, maquetación de libros, vídeos también para de motion graphics de empresas locales. Pero con la crisis que hubo en España, sobre todo, y en todo el mundo en esa época, la verdad es que fue un poco difícil. Así que pensé que me tenía que ir del país y tratar de probar otras cosas, porque de verdad quería meterme más en motion graphics y hacerlo más... O sea, ya lo estaba haciendo profesionalmente, pero quería ampliar un poco más digamos, las posibilidades. Mi esposa es colombiana, así que decidimos irnos a Bogotá, en Colombia. Y yo tenía un problema, es que no me conocía mucha gente y necesitaba moverme un poco más. Necesitaba tener un portfolio bueno que enseñar para tener posibilidades de que alguna empresa me contratara. Así que hice un vídeo que se llama Hello. Y ese vídeo era simplemente diciendo hola en diferentes idiomas, pero era un poco un vídeo donde mostraba muchos diseños y muchas formas de motion graphics y mucho movimiento, y era como una carta de presentación. Entonces
hice ese vídeo, me hice un reel personal, pero pensé que era más fácil escribir emails a gente que no me conociera mostrándole ese vídeo, y entonces sería un poco como una manera de romper el hielo. Ese vídeo afortunadamente fue muy bien, tuvo muchas visitas, tuvo mucho éxito, mucha gente lo vio, mucha gente le gustó y me abrió muchas puertas, así que la verdad es que fue mejor de lo que yo creía. Cuando por fin nos mudamos a Bogotá, estuve hablando con varias empresas y al final entré a trabajar en un estudio que se llama La Post. La Post es un estudio de Bogotá, bastante grande, donde sobre todo hacíamos comerciales de televisión. Esto fue ya en el 2012, finales de 2012. Y en La Post estuve un año, desde octubre creo. Sí, octubre de 2012 hasta octubre de 2013, un año. En La Post lo pasamos genial, la verdad, me trataron súper bien, tengo súper buenos recuerdos de ellos, estuvo muy bien, me gustó muchísimo. Si hay alguien de La Post viéndome, lo saludo porque fue estupendo. Después de un año en La Post, me hice freelancer y seguía viviendo en Bogotá. Y siendo freelancer hice bastantes proyectos que la verdad es que me gustaron mucho. Uno de ellos muy especial fue este, que está en la pantalla, que se llama State of Grace, y fue un videoclip para un rapero que se llama Talib Kweli, que es un rapero famoso en Estados Unidos. Y fue un proyecto muy, muy bonito, muy personal, en el cual mezclé mucho imágenes de corte africano con americano, hice una mezcla así bastante interesante. El vídeo fue muy bien, le gustó mucho y consiguió un Vimeo Staff Pick, así que muy contento con él, estuvo muy bien. Fue una experiencia muy, muy buena y me abrió muchas puertas para trabajar con mucha gente, que me conocieran más gente en medio. Oye, Daniel, yo sí. hago una pequeña interrupción ahí, una pequeña pregunta, algo que en general me causa como curiosidad. Cuando hiciste ese proyecto, ¿estabas planeando ganarte ese staff pick o No, qué crees que para fue lo que nada. pasó ahí? No, simplemente tuve la idea del proyecto, lo hicimos. Fue un proyecto difícil porque tuve un poco más de un mes para hacerlo solo y eran 6 minutos, era una canción bastante larga. Wow. Así que bueno, me pegué la paliza ahí, pero luego cuando salió enseguida lo nominaron como Vimeo Staff Pick. O sea, no es algo que yo controle, creo que lo vieron desde Vimeo y les gustó y pero la verdad es que fue muy bien, fue muy emocionante, la verdad. Es bastante... es bonito cuando se reconoce, cuando uno trabaja mucho en algo y se reconoce, es bonito, la verdad. Está muy bien. No lo voy a negar. Después de un tiempo de vivir en Bogotá, nos mudamos a Cali, ahí en Colombia también, porque queríamos un sitio un poco menos bullicioso para la familia, y mi esposa es de Cali también. Entonces nos mudamos a Cali. En Cali seguí trabajando como freelancer y fue una época muy bonita. La verdad es que el clima de Cali es estupendo, es una ciudad muy bonita. Y mientras que vivíamos en Cali, me contactó una empresa de Toronto, de Canadá, que se llama Polyester. Polyester Studio es un estudio de aquí de Toronto. Por cierto, vivo en Toronto ahora, que no lo había dicho, en Canadá. Y me contactaron para hacer un freelance para ellos, para la marca Nike. Es este de aquí. Creo que lo puedo mostrar también en mi web. Sí, dale, sería genial, sería genial, sería genial. Sí, voy a mostrar aquí. Este fue un proyecto que estuvo muy bien. Fue difícil porque tenía 3 semanas para hacerlo solo, pero me pareció una oportunidad muy buena. El presupuesto estaba muy bien también. Hasta aquel momento era el presupuesto más grande que había tenido para un proyecto también. Entonces, digamos que todos los elementos se juntaron y digo, bueno, pues para adelante.
Entonces, era para una presentación que iba a hacer Nike sobre un sistema que tiene para cómo usa la tecnología para crear nuevo calzado, y querían un tipo de estilo así muy sencillo, muy directo, con formas geométricas, solamente usando rojo, negro y blanco. Y estos son algunos de los style frames que hice, que también quedaron en la animación final. Fue un proyecto muy, como digo, muy interesante. Para esta escena de este personaje de aquí que estoy señalando, me ayudaron dos amigos míos de España que me han ayudado en algunos proyectos. Se llaman Manuel y Antonio. Y en este proyecto fue complicado porque digamos que usé tantas capas para hacer este proyecto que descubrí que en After Effects, si usas más de 500 capas en una sola composición, las capas desaparecen, no las puedes ver. Wow. Entonces, eso pasa todavía porque me pasó hace poco. Entonces, tuve que dividirlo porque estaba todo interconectado, entonces lo estaba haciendo toda la misma composición, grave error. Y tuve que dividirlo en dos composiciones, acabó con no sé cuántas miles de capas, en fin, porque cada elemento se movía. Como digo, es un estilo sencillo, pero técnicamente era complejo. Entiendo. Bueno. O sea, el límite son las 500 capas por composición. Sí, o sea, tú puedes poner más capas, puedes poner todas las que quieras, pero no las puedes ver. Digamos que desaparecen. Están ahí, los elementos están, pero tú no las puedes ver, no salen. Eso está muy raro. Entonces me pasó que estaba buscando una capa, ¿dónde está? La veía en la pantalla, le podía hacer clic en la pantalla, pero en la línea de tiempo no aparecía. Hasta que lo dividí en dos y volvió a aparecer. Entonces, el límite de 500, por si alguien lo quiere saber. Curioso. Ok, como este proyecto fue muy bien, a Polyester Studio le gustó mucho, inmediatamente después de él me contrataron para hacer otro proyecto, todavía más loco, para una bebida fría que se llama McFroster. Entonces, para este hicimos un pitch, y el pitch era contra CR y otros así, estudios grandes, pero afortunadamente lo ganamos. Y era un proyecto loquísimo. De hecho, lo voy a enseñar también. Este proyecto teníamos solamente 2 semanas para hacerlo encima. Esto yo creo que ha sido lo más difícil en cuanto tiempo que he hecho. Y tenía muchas animaciones cuadro a cuadro y personajes, cosas locas. El guión era loquísimo. El guión hablaba sobre un Tyrannosaurus Rex haciendo twerking y una persona que tiene en su propia campanilla su propia cabeza y se da una cachetada a sí mismo. O sea, el guión era loquísimo. Pero bueno, empezamos el reto. De nuevo traje a 2 amigos míos que me ayudaron con el proyecto y en 2 semanas lo sacamos. Aquí lo puedo enseñar en mi web. Si alguien lo quiere ver, está en mi web. Estos son algunos de los diseños que hicimos. Y de nuevo, fue un proyecto muy loco, pero nos lo pasamos muy bien haciéndolo. Fue muy diferente que el de Nike, el estilo, lo cual estuvo muy bien para variar un poco. Y aquí hay algunos de los diseños que hice para el pitch y todo eso. Diferentes ideas del dinosaurio, inspirado en Miley Cyrus, según los propios creativos, no fue cosa. Entonces, después de este proyecto, Polyester Studio me dijo que si quería trabajar con ellos de forma permanente. Entonces le dije que sí, porque teníamos una buena relación y me parecía interesante. Para cuando hice eso, llevaba 1 año y medio como freelancer y la verdad es que me iba muy bien, estaba muy contento, pero pensé que era una buena oportunidad trabajar con un estudio que me gustaba, que tenía mucho trabajo bueno y que tenía muchas posibilidades. Una cosa de Polyester Studios, que por aquel entonces era muy pequeño, solamente éramos 4 personas. Ahora ya ha crecido mucho más, ahora son mucho más grandes. Esta es la web de Polyester Studio, por si alguien la quiere ver. Y en Polyester Studio me preguntaron si quería venir a Toronto a trabajar con ellos de forma interna permanente, lo cual al final dije que sí. Y nos mudamos desde Cali a Toronto, en Canadá.
en 2016 y desde entonces aquí estamos en Canadá. Con Polyester Studio hicimos muchísimos proyectos. Yo he contado, no estoy seguro, creo que son más de 150 proyectos que hice con ellos. La relación total que tuve con Polyester han sido de 5 años en total, prácticamente, haciendo proyectos y de forma completa. Una cosa buena que tenía Polyester es que combinábamos proyectos personales, donde teníamos más libertad, con proyectos muy comerciales. Entonces, hemos hecho cosas muy comerciales, por supuesto, para todo tipo de empresas, grandes y pequeñas. Y luego muchos otros tipos personales. Los personales normalmente son los más interesantes porque te dejan mucha más libertad personal y artística y todo eso. Estas son algunas imágenes de algunos proyectos que he hecho para Polyester. Este fue un proyecto comercial, por cierto, que es uno de mis preferidos que hice para ellos. Puedo mostrarlo aquí en mi web también. En Polyester yo tenía el papel de diseñador y animador, entonces hacía ilustraciones y también animaba. Como digo, Polyester al principio era un estudio muy pequeño y eso tenía una parte buena, y es que uno tenía que hacerlo prácticamente todo y tenía la oportunidad de ejercer en muchos papeles. Cuando uno entra en un estudio muy grande, está muy bien porque se aprende muchísimo de todo el mundo que hay allí, pero normalmente tienes un papel muy limitado, en el cual eres solamente animador, o solamente ilustrador, o solamente compositor, etc. Entonces, lo bueno que tenía este tipo de estudios es que me daba la oportunidad de desarrollar muchos palos. En este proyecto, por ejemplo, pude hacer muchos diseños y también pude hacer mucha animación. Entonces, estos son diseños que hice para este proyecto, que de hecho esta era una empresa muy fea, por así decirlo, porque era una empresa de químicos, pero querían tener una imagen bonita, así que hicimos algo como muy positivo. Pero creo que es una de esas empresas que secretamente dominan el mundo y algo así. Si quieres y de pronto ves que en algunas partes puede sentirse bien, puedes mostrarnos clips de videos o pedazos. Donde aquí por ejemplo, no sé si lo podéis ver no sé si lo podéis ver si se entrecorta o algo, pero aquí por ejemplo estoy mostrando esta animación. Toda esta parte la hice yo en animación, además del diseño, y estuvo muy divertido porque pudimos hacer mucho motion graphics muy puro, como lo que está apareciendo ahora, y también personajes. Una combinación así interesante. Okay. Por ejemplo, en este proyecto hay una combinación de todo. Hay una combinación de, por ejemplo, estas manos están hechas cuadro a cuadro, pero el pañuelo y la textura está hecho en After Effects. Toda esta parte que se abre es en After Effects también, y eso también. Pero lo que viene ahora, todos estos reflejos están hechos en Flash, lo cual lo hice aparte y lo compuse en After Effects. Entonces es una combinación prácticamente de muchísimas técnicas. Por ejemplo, esto que sale ahora es 3D mezclado con Flash, mezclado con After Effects. Esto es Flash mezclado con After Effects. Entonces tiene muchísima combinación de muchísimos elementos este proyecto. Increíble. Fue muy interesante el desglosar cada frame y pensar cómo era la mejor manera de abordarlo. Y colaborar con diferentes personas. En este clip, por ejemplo, creo que éramos 4 o 5 colaborando. Aunque yo hice casi toda la animación principal, pero hay muchos elementos que me ayudaron otras personas que iba componiendo juntos. Así que la verdad es que fue un proyecto súper interesante, la verdad. De esto hicimos varios. Creo que en total en Polyester se hicieron, puede ser que 11 o algo así. Yo participé directamente en 4 de ellos. Uno de ellos no lo puedo mostrar porque la CEO dejó la empresa y no se puede mostrar. Una pena porque me gustaba mucho. Ok. Así son los proyectos a veces. Entonces, como digo, en Polyester tenía la oportunidad de hacer, de manejar muchos estilos, de hacer muchas labores, de hacer de diseñador, de ilustrador, de animador, todo eso. Y fue una experiencia muy, muy interesante. Esto es otro proyecto que hicimos también, con otro, intenté hacer cosas muy raras, a ver si colaban, porque era para gente muy joven.
Este es otro proyecto que hicimos también para el Toronto International Film Festival, que también fue muy interesante, donde quería mostrar la interculturalidad de Canadá. Ok. Sí, hay como una, pareciera como que hay como una referencia tuya hacia Picasso, ¿no? En algunos cuadros. Sí, y de eso voy a hablar ahora precisamente. O sea que tranquilo que viene ya. Todo bien. Siempre he sido una persona muy inquieta, entonces aun cuando estaba trabajando mucho en poliéster, yo hacía mis proyectos personales aparte. Mi proyecto personal principal que he hecho hasta ahora se llama Arts Theft, el arte es robo. Este proyecto es un proyecto que tuve en mente desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que desde 2010, creo, y lo acabé haciendo en 2016. O sea que estuvo gestándose mucho tiempo en mi mente. Lo que yo pensaba a veces es que la primera carrera que yo había hecho, me remito al principio, cuando dije que yo había estudiado Historia del Arte al principio, es una carrera a la que yo puse mucho esfuerzo. Fueron 5 años de carrera, mucho estudio, y tenía la sensación de que no la estaba aprovechando mucho porque yo me dedicaba al diseño y a la animación, pero no prestaba mucha atención a la teoría del arte y todas esas cosas que yo había aprendido en la universidad. Entonces pensé en hacer un proyecto que hiciera un poco, que hablara un poco de eso, de esa experiencia artística, de algo más teórico, sin que fuera un rollo, sin que fuera aburrido. Entonces pensé mucho y mi artista preferido es Picasso, es un artista español también, y él tenía una frase que decía: los buenos artistas roban. Bueno, ahora lo digo, perdón. Entonces, Artist Theft es un proyecto muy personal que habla sobre cómo nosotros tomamos referencias de otros artistas y las hacemos nuestras. ¿Y cuál es la diferencia entre simplemente copiar y robar? Eso es la frase que voy a decir antes. Los buenos artistas copian, los artistas magníficos roban. Entonces quería hablar sobre el concepto de qué quiere decir robar, qué quiere decir copiar y cuál es la diferencia entre robar y copiar y por qué robar tiene sentido en la historia del arte. Voy a mostrar un poco el proyecto. Por eso fue un proyecto muy, muy bonito para mí, no solamente en lo personal, sino porque también pues ganó aquí en Toronto un premio, un festival de cortos de Toronto, entonces también fue muy satisfactorio a nivel personal. Y también se llevó el Video Staff Pick y hasta ahora es el vídeo que yo he hecho que más gente ha visto y que más gente le ha gustado. O sea, para mí ha sido como la animación más importante que he hecho hasta ahora, por ahora. La hice en un momento muy complicado porque era justo un par de meses antes de mudarme a Canadá, entonces fue un momento muy complicado, pero sentí que tenía que hacerlo y hice el extra esfuerzo. Como digo, para este proyecto usé muchísimas referencias, me hice muchas referencias en el mundo del arte, por ejemplo este cuadro de Juan Gris, perdón, de donde saqué la idea para este elemento. Como vemos aquí en la forma, usando formas de cubismo, por ejemplo. También me inspiré mucho en el arte griego de vasijas, que me gusta mucho, como podemos ver en algunos de los elementos. También en el arte de Joan Miró, en Akira también, es una película que me gusta mucho. Como vemos aquí, por ejemplo, estos personajes que son negros con líneas blancas están muy inspirados en el arte griego. Bueno, lo de Akira, por ejemplo, estas formas así orgánicas, está muy inspirado en eso. Aquí más referencias sobre el arte griego. Los personajes fueron inspirados por personajes que había hecho Picasso en escultura. Entonces me inspiré mucho en esas esculturas de Picasso, como podemos ver aquí.
Para toda esta forma geométrica me inspiré mucho en un museo que hay aquí en Toronto, donde hay mucho arte indígena, y me inspiré mucho en ese tipo de formas, de utensilios indígenas y todo eso. También en el Museo del Oro de Bogotá, que fui a visitarlo, y me gustó muchísimo todas las formas que había. Y también en fruta tropical, que es una cosa que me gusta mucho de Colombia. Todo eso me inspiró un poco todas estas formas y todos estos elementos que hice. Arte rupestre, en fin, todo tipo de conceptos. Como vemos, fui intentando tomar de muchos tipos de conceptos para hablar conceptualmente precisamente sobre cómo el arte, qué es robar, o sea, qué es tomar referencias de muchísimas obras y luego filtrarlas a través de nuestro filtro personal y producir algo nuevo. Bueno, no me voy a enrollar mucho más con este tema, pero como digo, esto es un proyecto, es un proyecto que habla mucho sobre precisamente eso. Las referencias. Es una cosa que yo hago mucho y es buscar referencias, inspirarse en diferentes elementos del diseño. Y es muy importante que no sean solamente elementos que uno encuentre en Vimeo o en eso, sino en todo, en la historia del arte, en museos, en la calle. Pero es muy importante buscar referencias. Por ejemplo, mi trabajo está muy referenciado a bodegones y naturalezas muertas del siglo XVI, pero con un estilo diferente. Una cosa que yo hago para buscar referencias es que yo tengo un canal personal que se llama Mango Snatchers, al cual se puede acceder desde mi web también, en Vimeo. Y es donde yo junto vídeos y animaciones que me gustan en Vimeo y lo uso mucho como referencia. Entonces, si alguien quiere visitarlo, ahí continuamente estoy subiendo cosas que me gustan y me sirven de inspiración en cuanto a la animación. Y todo esto es parte de buscar referencias y de inspirarse y todo. Por ejemplo, para otro proyecto que hice para Polyester, usé también muchas referencias y en este caso lo que hice fue copiar referencias en papel para intentar filtrarlas a través de mis ojos y luego con todo eso intentar hacer nuevos diseños por mí mismo, pero partiendo de referencias que yo tenía en mente de muchas obras que yo he visto de diferentes artistas y diseñadores. Estos son de Picasso, pero hay otro tipo de diseñadores más arriba. Estos son, por ejemplo, los diseños que hice después de buscar mucha inspiración y de pensar mucho sobre esos conceptos que había buscado. Por cierto que este trabajo se puede ver también en mi web. Se llama Line Meets Shape y les invito a que lo vean en mi web porque es muy interesante. Este es otro de los diseños que hice. Después de 5 años o casi 5 años en Polyester, ya estaba pensando que era momento un poco de cambiar un poco el enfoque de mi carrera y ahora hablaré un poco más sobre eso. Esta imagen de aquí es del último trabajo grande que hice en Polyester, que es una animación para Big Brother, para Gran Hermano de Canadá, y fue un cómic animado. Todavía no lo he podido subir a mi web, pero en cuanto se pueda lo subiré y lo mostraré, porque es muy interesante, quedó muy bien. Lo echaron aquí en la tele y estuvo bien. También hay un libro donde publicaron diseños míos hace un año y algo, que fue algo muy bonito también que me pasó, que me contactaron en un libro donde publicaron algunos trabajos míos que yo había hecho. Siempre está bien ver diseños tuyos en un libro, la verdad, que es una experiencia bonita e interesante poder ver eso en un libro. Si alguien lo quiere ver, lo tengo aquí y le puedo dar la referencia de eso. Bueno, como estaba diciendo, vamos a hablar sobre dónde estoy ahora y el presente. Después de 5 años en Polyester, Polyester cambió mucho como empresa, no para mal, sino para bien. Mucha más gente vino a Polyester. Cuando yo empecé, como dije, éramos 4. Actualmente, entre
freelancer y gente trabajando podrían ser 10 o 12. Entonces, obviamente la empresa creció, trajeron a muchos freelancers y gente interna muy buena, muchos ilustradores y animadores muy buenos. Y mi papel un poco se fue quedando un poco más encasillado. Como dije antes, cuando estás en una empresa más grande, es más difícil hacer de todo. Te quedas un poco más encasillado y tu papel es un poco más limitado. Por eso pensé que quería que mi carrera tuviera un enfoque un poco diferente. Quería tener un poco más de control sobre lo que hacía. Quería también pasar un poco más de tiempo con mi familia. Entonces decidí hacerme freelancer después de bastante tiempo preparándome para ello. Llevo freelancer desde hace menos de 3 semanas, o sea que coincidió justo con el coronavirus. Bueno, no sé si tuve buen timing, la verdad, pero bueno. Pero fue justo, vamos. Fue preciso. Cuando se lió todo. No sé si fue culpable. Freelancing es muy diferente a estar en una empresa, porque todo depende de ti, tienes que hacerlo todo. Cuando estás en una empresa, tú no eres el que busca trabajos, aunque hace muchos pitch y tienes que hacer muchos diseños para ganar trabajos, pero digamos que ya depende, todo depende de ti, la estrategia que tú uses, el enfoque que tú le des, los clientes. Es algo que me apetecía y que también me da un poco de miedo. Pero yo ya había sido freelancer antes y, bueno, creía que podría ser una experiencia bonita y diferente. Una cosa que hice antes de hacerme freelancer es hacerme una nueva identidad personal. Hacerse una identidad personal no es fácil porque tienes que describirte un poco solamente con un logo. Entonces, después de mucho pensar y darle vueltas, me hice este logo, después de un proceso bastante grande, que me representará como diseñador. Este logo me representa porque, aunque yo soy español, me siento muy latino por mis experiencias, porque he vivido en Colombia y porque son cosas colombianas y todo eso. Así que le quise dar un enfoque muy latino. Aquí tengo un poco la animación. Entonces, tanto la música que le puse al logo, que la hizo una empresa de Bogotá que se llama Arcadia Sonora, como los colores, el tema, todo eso, es como muy latino. Lo que me pasaba también es que como me he llevado bastante tiempo en una empresa anglosajona, como es Poliéster, muchas veces el estilo un poco más latino no gustaba mucho. Y es una cosa que me apetecía un poco enfocarme un poco más. Poner un poco más de manifiesto la latinidad del diseño, sea lo que sea eso. En cuanto a lo mejor un poco más de color, un poco más de salsa, entre comillas, todo eso. Y ese fue el logo que me hice. Y fue un poco la preparación que me hice para darle paso a ser freelancer. Estos son algunos de los diseños que he hecho últimamente, en los cuales he intentado hacer cosas un poco diferentes, tener un poco más de variedad. Como he dicho, en Poliéster a veces hacemos muchos trabajos comerciales y es difícil experimentar mucho. Entonces me he propuesto intentar experimentar un poco más, hacer cosas un poco más diferentes ahora como freelancer. Y aunque solamente llevo un poco más de 2 semanas, pero bueno, intentar ir más por ese camino. Por ejemplo, para este proyecto que todavía no he publicado, espero publicar pronto, hice animaciones, pero también fui a la calle a grabar y todos los fondos los grabé con imagen real en la calle, luego le puse animaciones encima. De hecho, mientras que hablo de él, quizás lo puedo mostrar un poco por encima. Pero como digo, cosas que a lo mejor no hubiera podido hacer en Poliéster, porque obviamente el trabajo que hacíamos allí muchas veces es más comercial, excepto cuando hacíamos proyectos personales. Pero cuando hacíamos proyectos personales en Poliéster muchas veces no era mi visión completa, por supuesto, era la visión de mi jefe, que era el director creativo de Poliéster. Entonces estaba un poco más limitado para poder experimentar y poder hacer cosas que yo realmente me pudieran ayudar como, digamos, como artista, ¿no? Como esa parte artística, bueno, le gusta. Entonces, por ejemplo, este proyecto que hice
para este grupo que se llama Prayers, es un grupo de San Diego. Pude experimentar mucho y pude hacer muchas cosas que antes no había podido hacer, como grabar imagen real. Esto, por ejemplo, lo grabé detrás de mi carro, yo sentado atrás de mi carro, mi esposa conduciendo, manejando y yo grabando, y luego puse la animación encima. Y también pude hacer una cosa que he hecho en un par de proyectos últimamente y es una cosa que me gusta, y es intentar involucrar un poco más a mi familia. Y como yo tengo familia y muchas veces no podía pasar tanto tiempo con ellos porque estaba trabajando en poliéster, lo que hice, por ejemplo, para ese proyecto es que les hice hacer muchísimas ilustraciones a mi esposa y mis hijas, y estas ilustraciones que salen todas aquí de vez en cuando, que duran solamente unos pocos frames encima de la imagen. Todo eso son literalmente decenas y decenas de ilustraciones que mi esposa y mis hijas hicieron y yo las escaneé y luego las puse encima. Entonces fue una técnica un poco familiar. Lo cual es gracioso porque es un videoclip muy agresivo, o sea, el grupo es muy agresivo, es muy... O sea, no es que sea un tema familiar en absoluto, pero me pareció interesante hacer esa mezcla. Y, en fin, pude probar muchas cosas que antes no había podido probar. Así que espero poder sacarlo dentro de mucho, es interesante. Tuve que hacerlo muy rápido también, este proyecto, pero bueno, fue divertido, la verdad, estuvo muy bien. Y ya digo, pude irme por Toronto a grabar y grabé muchas cosas y puse animaciones encima y intenté... Bueno, hice también cosas en stop motion, como por ejemplo... A ver si sale por ahí. Grabé cosas en mi casa, como estas velas, en stop motion, y luego hice stop motion con diferentes elementos. Es decir, poder hacer diferentes cosas que no había podido hacer mucho trabajando para un estudio y que me dieran un poco más de libertad para experimentar. Y para que uno se sienta un poco más realizado personalmente en cuanto a... Todas estas cosas, por ejemplo, son stop motion. Perdón. Bien, sigo aquí. Ups. Cuando tú dices que lo sacaste muy rápido, ¿es cuánto tiempo, Daniel? Este proyecto de antes que mostré, creo que fueron 2 o 3 semanas, fue muy rápido también. He tenido que hacer proyectos muy rápidos a veces, otros me han dado más tiempo, depende. Pero bueno, fue muy intenso. Estuve grabando en la calle, trabajando en casa, pero fue muy divertido, la verdad. La verdad que fue muy divertido porque pude hacer muchas cosas que le dieron mucha variedad al proceso. O sea que, la verdad, me gustó mucho hacer ese proyecto. Esto es una imagen de un proyecto que he hecho hace poco para la NBA, para los LA Clippers, que fue muy intenso también, pero bueno, fue interesante también, inspirando otro tipo de técnicas. Este es otro proyecto que también hice poco, que tampoco he podido mostrar, que es mezclando muchas imágenes de diarios de científicos del siglo XVIII con animaciones. Como digo, intentando experimentar, hacer diferentes cosas y intentar que cada proyecto sea diferente y que cada proyecto me aporte algo en lo personal y lo artístico. Como he dicho, intento a veces hacer cosas con mi familia para que no sea todo trabajo. Y entonces, en otro proyecto que hice, quise hacer una serie de... quería hacer una serie de texturas hechas a mano. Entonces, empleé una técnica japonesa de tintas para imprimir tinta en un papel con diferentes químicos. Y usé a mi hija y ella hizo todas las texturas. Y ella estaba feliz haciendo esas texturas. Por ejemplo, todas estas texturas que ven aquí fueron para ese proyecto y fueron las texturas que hicimos. Que luego las hicimos en blanco y negro y luego yo le pude cambiar los colores en After Effects. Wow. Entonces, diferentes técnicas, diferentes cosas que uno intenta salirse un poco del tiesto. Porque como digo, cuando estuve en poliéster, a pesar de que me gustó mucho, todo era comercial o en el computador, ¿sabes? Entonces quería un poco salir y hacer cosas un poco más experimentales de vez en cuando. No quiere decir que cada proyecto sea así, pero siempre que se puede. Este es el mismo proyecto donde empleamos esas texturas. Y estuvo súper bien. Además, mis hijas se sienten muy bien porque sienten que como que participan en algo, ¿sabes? Entonces está muy bien. Bueno, como digo, como freelance fue un proceso largo y fue un proceso difícil porque me daba un poco de miedo dar el paso. Así que me preparé mucho
preparé muchos documentos donde yo preparaba cosas para hacer freelance y webs y referencias. Esto, por ejemplo, una imagen de referencias que yo tengo en Google Docs para prepararme. Leí libros, leí un montón de libros, que puedo recomendar ahora si quieren. Entonces, como digo, cuando uno es freelancer, ya no es solamente, digamos, diseñar y animar, son muchas más cosas. Hay una parte que es la parte, digamos, comercial o de negocio, que a veces es difícil hacer porque nosotros nos consideramos más artistas y todo lo que sea un poco más de negocio es como que no va con nosotros, ¿no? Es como, eso es muy técnico, es aburrido. Entonces, voy a dar algunos consejos sobre esa parte de freelancer, de cómo llevar un poco consejos que yo he visto que están bien para cuando trabajamos, no solamente como freelancer, también si está en un estudio también sirve. Por ejemplo, este es un presupuesto de los que yo mando cuando voy a hacer un proyecto, o si alguien quiere saber cómo se hacen ese tipo de presupuestos. Y en el presupuesto, por ejemplo, este es uno que mandé hace poco y, bueno, le quité el budget y eso porque eso puede cambiar, pero básicamente es lo que yo siempre hago para que el cliente vea que somos más profesionales y que lo tenemos todo bajo control, es ofrecerles un calendario donde con diferentes colores les indico las diferentes fases para que el cliente entienda cómo es el proceso, porque muchos clientes no entienden cuál es el proceso cuando alguien tiene que animar y diseñar algo. Entonces, por ejemplo, hay una parte de diseño, que es esta primera. Estos recuadros en naranja son cuando el cliente recibe material y cuando lo puede revisar y todo eso, para que el cliente también se sienta parte del proyecto. En este color es cuando se haría la animación y en este color es cuando se entrega finalmente el proyecto. Y aquí pues le desgloso, me voy a tardar tantos días en diseñar, me voy a tardar tantos días en animar, todo eso. Entonces creo que en este sentido el cliente se siente que esto es un proceso un poco más controlado, un poco más profesional y un poco más ordenado. Creo que ayuda mucho. Y es una parte que, bueno, que uno tiene que hacer también, aparte de diseñar y aparte de animar, que es lo más divertido. Pero también tiene que hacer cosas así. Otra parte muy importante que aprendí mientras que estaba en Polyester es los reviews, las revisiones. Muchas veces los proyectos tienen cientos y cientos y cientos de revisiones, a veces es de loco. Algunos proyectos que hacíamos en Polyester tenían cientos y cientos de revisiones y a veces es difícil seguir o saber lo que quiere el cliente y eso. Entonces lo que yo siempre hago y una cosa que yo recomiendo es, por ejemplo, en mis notas, en mi computador, siempre pongo todas las revisiones y cuando las hago, le hago clic para saber que ya he hecho esa revisión y para que no se me olvide ninguna. Entonces, es una cosa que realmente creo que recomiendo bastante, ser muy ordenado en eso, porque, como digo, hay proyectos que tienen literalmente cientos y cientos de revisiones. Este es un proyecto que he hecho hace poco, el último proyecto que he hecho. Estas son las revisiones que me hicieron en el proceso. Y son pocas revisiones, normalmente son muchas más. Si muestro, por ejemplo, que es otro que hice hace poco, tuvo muchísimas más revisiones y fue un proceso mucho más largo y, en fin. Entonces, y hay muchos otros proyectos que han tenido muchísimas más revisiones. Entonces, es difícil acordarse de todo eso si no se es muy ordenado. Entonces, recomiendo ser muy ordenado porque va a ahorrar tiempo y va a ahorrar frustraciones. Y el cliente va a sentir que tiene mejor comunicación con él porque no se te van a olvidar revisiones. Otro ejemplo o recomendación que doy es ser muy ordenado cuando se trabaja con programas, por ejemplo After Effects. Poner siempre diferentes colores en las diferentes capas, como aquí, las diferentes pistas. Este es el último proyecto que he hecho, que terminé hace 2 días y, bueno, por ejemplo, si pueden ver aquí hay diferentes colores para las diferentes capas. Siempre pongo nombres a todas las capas, incluso en aquellos proyectos que dije antes que tenían miles de capas, todos tienen sus nombres, porque cuando uno tiene que volver o hacer revisiones o cambiar cosas, es muy importante y ahorra mucho tiempo buscar algo si tiene un nombre concreto
que si tiene el nombre, por ejemplo, background, pale white, number 3 o algo así. Es muy difícil buscar cosas así si tienen nombres raros o aleatorios, que si algo es muy ordenado. Entonces siempre intento tener un mismo orden cuando trabajo en After Effects. Por ejemplo, este es mi orden que siempre uso. Siempre tengo una carpeta donde pongo las composiciones y sé que todas las comps de After Effects están ahí metidas. Siempre tengo una carpeta donde pongo todo el material y se la divido en diferentes elementos para saber siempre dónde están las cosas con sus nombres, el sonido, texturas. Esto se puede adaptar a muchos tipos de proyectos y cada proyecto puede tener o cada persona puede tener su sistema, pero lo que sí recomiendo es tener un sistema muy, muy, muy concreto, porque eso te ahorra mucho tiempo. Es decir, cuando tienes un sistema muy concreto donde todo lo apuntas y todo lo haces de la misma manera, está todo muy ordenado, ahorra muchísimo tiempo en el largo término. Cuando llegan revisiones, cuando llega el momento de cambiar cosas, cuando tienes que hacer proyectos muy largos, todo eso ahorra mucho. Lo recomiendo mucho. Es aburrido, pero es una de las claves para poder hacer un buen motion. Bueno, estoy curioso con una cosa, Daniel, qué pena. Es que he visto que en esta parte de organización como que hay varias personas que tienen su método, ¿no? Entonces, sí, tú hablas que lo tienes todo nombrado y tal, y organizado, pero no sé si puedes volver a la diapositiva de atrás, a la imagen de atrás. Veo que también lo tienes separado como por colores. En mi caso particular, yo utilizo son 2 colores contraste que me ayuda a separar las escenas, porque a veces hay escenas que se cortan, que tienen que estar divididas a la mitad, que se sobreponen, bueno. Y para mí funciona así. Y también he escuchado de otras personas que tienen un sistema por colores en el cual las rojas son los que les hacen falta mucho trabajo, las naranjas son las que están en proceso y las verdes son las que están finalizadas. ¿Tú utilizas algo similar aquí por lo menos en tu flujo de trabajo? En mi flujo de trabajo lo que normalmente uso son mismos colores para mismos elementos. Por ejemplo, mis cámaras siempre son de color naranja, por ejemplo. Entonces cuando yo veo muchas capas, si veo algo naranja, no en esta composición porque es un máster, entonces están todas las, digamos, composiciones juntas aquí como una edición, pero si nos metiéramos dentro de una que tuviera una cámara, la cámara sería, por ejemplo, siempre naranja, y así con muchos elementos. Por ejemplo, si hay un personaje, el personaje principal siempre es amarillo, etc. Entonces el sistema que yo tengo personal para poder identificarme rápidamente. Pero como digo, da igual el método, todos los métodos están bien mientras que uno lo entienda. Y le pueda ahorrar tiempo. Cuando uno trabaja en un estudio, cada estudio tiene su sistema. Por ejemplo, en el proyecto tenemos un sistema diferente. Entonces hay que adaptarse al método del estudio, porque un mismo proyecto lo pueden tocar diferentes personas. Es importante que esté todo organizado. Sea lo que sea, hay que buscarse digamos, la metodología que a uno le sirva mejor, con el cual uno esté más cómodo, pero que le ahorre tiempo. Es decir, que el propio programa no sea una piedra de tropiezo en tu proyecto, si me hago entender. Sí, está perfecto. Que el programa te ayude, que todo eso te ayude a que tú puedas hacer todo el proyecto un poco más fácil y que te puedas dedicar a lo que realmente importa, que es la animación, el diseño y todo eso. Así que hay que ser muy ordenado. Genial. En lo personal, una de las razones por las que quería ser freelancer era para poder atender más proyectos personales, en los cuales estoy trabajando ahora y que sacaré más adelante, según vaya pudiendo. Aquí tengo una lista de proyectos que yo he ido apuntando, de cosas que me gustaría hacer personales. Siempre que se me ocurre algo, lo apunto en este documento de Google Docs para que no se me olviden. Y poco a poco lo iré sacando todo. O sea, y más cosas que tengo en mente que, bueno, poco a poco irán saliendo. Denme tiempo, solamente llevo 2 semanas de freelancer, todavía estoy un poco organizando. Esto es el proyecto personal más importante que tengo ahora mismo, y se llama Everybody Loves Salsa. Voy a hablar muy brevemente sobre él. Es un proyecto con el cual quiero de verdad hablar sobre la latinidad que estaba hablando antes, sobre ser latino, sobre el valor de ser latino.
Porque como digo, me he llevado muchos años trabajando con proyectos que son muy anglosajones, entonces la manera de pensar anglosajona es muy diferente a la latina. Y a veces se piensa que es mejor, no tiene por qué ser mejor, simplemente es diferente, tienen diferentes estilos y los dos son muy válidos. Y me gustaría un poco darle un poco más de valor a, digamos, al diseño y al sentir latino. Entonces, este es un proyecto que llevo muchos años en mente con él, en el cual se trata de una música salsa y animación sobre música salsa. Ha sido un proyecto muy difícil de llevar porque tuve que organizar para hacer música salsa de verdad. Entonces, hay una empresa que se llama Arcadia Sonora, con los que colaboro de vez en cuando, que son de Bogotá. Y ellos me organizaron a toda la parte técnica para poder grabar una música salsa. Entonces se compuso la música, se contrataron a músicos profesionales y, como podemos ver aquí algunas fotos, y la música ya está compuesta por fin, después de 2 meses de intenso trabajo y de bastante esfuerzo. Se grabó una música salsa con instrumentos reales que me gusta mucho. Actualmente estamos trabajando en una coreografía para poder usarla de base para la animación, con gente de salsa también. Y la idea es hacer una animación en base a música salsa, que espero sacar lo antes posible para terminar el proceso, dentro de unos cuantos meses. Pero ese será mi próximo proyecto personal más grande y más ambicioso, y que tengo mucho... En fin, en el que estoy poniendo mucha fuerza y me hace mucha ilusión. Entonces, ya lo sacaré en el futuro, pero eso es lo que tengo principal para el futuro en cuanto a lo personal. Aparte de todos los proyectos comerciales que tengo. Bueno, ese es todo mi rollo. Perdón por extenderme tanto, muchas gracias. No sé si queda tiempo para hacer preguntas, espero que sí. Creo que hay un poco de tiempo para preguntas, entonces muchas gracias por aguantarme. Y bueno, si tienen algunas preguntas, díganme. Y con mucho gusto. Dale. Por acá tengo de entrada una pregunta, y pregunta Diego Bernal. ¿Hay alguna manera en la que se puedan conseguir como nuevos clientes y o proyectos cuando no eres muy conocido en el medio, además de hacer proyectos personales? Sí, definitivamente sí. La clave es los contactos. Perdón, no se me ve en vídeo ahora, ¿verdad? Se ve mi pantalla, ¿verdad? Se ve tu pantalla. Sí, es que no sé si ponerme en vídeo mejor ahora. ¿Se me ve ahora? No. Sí, no. Chicos, a ver. Yo sigo viendo tu pantalla, ¿sabes? Ok. ¿Y ahora? Ahora te veo, sí, ahora te veo. Ok, hola de nuevo. Mira, no lo había dicho antes porque no tenía la pantalla puesta, pero por ejemplo estos son libros que me leí, que recomiendo mucho antes de hacerme freelancer, muy buenos todos. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, que me imagino que muchos conocerán. Sí. Oye, el otro no lo había visto. ¿Puedes ponerle un segundo, porfa? Define Your Artistic Voice, creo. Sí, lo recomiendo mucho, está muy bien. Muy bueno. Genial. La verdad es que es muy importante los contactos que uno tenga. Cómo uno se relaciona en el medio. Creo que más que ser famoso o no famoso o tener muchos proyectos personales, que son muy importantes también, pero es muy importante la relación que tú tengas con el medio. Es decir, hablar con gente de tu medio, quedar con gente de tu medio, hacer comunidad. Cuando alguien está haciendo un proyecto y yo necesito ayuda, a veces no pienso en... Mi objetivo, por ejemplo, cuando yo pido ayuda a otra persona que me ayude, obviamente es que tenga mucha calidad, por supuesto, pero también es conocer a esa persona, saber que tienes una buena relación con esa persona. La verdad que lo más importante es la relación que tú tengas con las personas y que las personas puedan confiar en ti. Es preferible eso a que seas muy buen artista. Yo he trabajado con algunos artistas que son muy buenos,
pero no han sido muy fiables. Y la verdad es que prefiero muchísimo más a alguien que sea fiable y que tenga una buena relación con él, a que sea muy buen artista. Entonces, quedar con diferentes gente del medio, tomarte un café con alguien y quedar con ellos, hablar, ser activo en las redes, cosa que me debería aplicar porque no soy muy activo últimamente, pero estoy en ello. Las 2 que he tenido semanas, las mucho 2 trabajo. semanas. Sí, es que llevo solamente 2 semanas, de tiempo. Y con todo lo del coronavirus y eso, en fin, que vaya caso. Pero hacer mucha comunidad personal, comunidad a través de internet, comunidad a través de Instagram, Vimeo, Facebook, con la gente de tu ciudad que haga motion graphics, todo eso, el hacer esa comunidad es lo que realmente ayuda a que uno tenga un flujo de trabajo continuo, porque vas a estar muy metido en el medio, no solamente por interés, sino por amistad. Entonces la verdad es que yo creo que este medio, como mejor funciona es mediante ese tipo de relaciones. Entonces yo recomiendo mucho eso. Buscar muchas relaciones y quedar con gente y ser activo, ser buena persona, todo eso ayuda a que te salga mucho trabajo. Creo que es lo más importante. Luego, obviamente, si además de eso haces trabajos personales y todo eso, pues mejor que mejor. Pero creo que la base es esa, la parte personal y la parte de relación con los demás. Ok, perfecto, está genial. Me pregunta también Diego, ¿cuáles son los plugins o scripts que más utilizas para agilizar el trabajo que recomiendes a otros animadores, si los usas? Sí, tengo algunos que uso mucho que los recomiendo muchísimo. Primero, Limber. Limber es para hacer brazos y piernas de personajes. Es estupendo, es muy rápido, es muy fácil de usar, funciona de maravilla y lo recomiendo muchísimo. Si tuviera que recomendar solamente uno sería Limber, la verdad. Recomiendo también Overlord, que es el que te ayuda a pasar cosas directamente de Illustrator a After Effects, aunque no lo uso mucho, pero está muy bien. Recomiendo muchísimo a Rubber Hose, aunque me gusta un poco más a Limber, pero creo que Rubber Hose está muy bien también. ¿Qué más? Déjenme mirar un poco más. ¿Qué más plugins tengo? No soy de usar muchos plugins, pero uso unos poquitos, pero los que uso me sirven mucho. A ver, no se me olvide ninguno. Hay otro que recomiendo mucho que se llama BAO o BOA, que te permite doblar a capas y eso y imágenes con shapes y eso está muy bien. Hay otro que uso bastante que se llama Puppet Tools, que se me olvidaba, Puppet Tools, muy bueno. Que te convierte pins de Puppet en null objects, está muy bien también. ¿Cuál más uso mucho? Ese y... creo que esos son los principales que uso. Luego uso otro de vez en cuando, pero si tuviera que elegir uno serían esos, muy útiles. O sea, Limber, BOA, Puppet Tools, Rubber Hose y creo que esos son los principales. Genial. Listo, acá me está preguntando Pato Pasarelli desde Argentina. Dice que primero, pues, felicitaciones por tu trabajo. Y por Gracias. otro lado, te pregunta, ¿cuántas horas tienes actualmente de trabajo por día? Y creo que se debe como a este pensamiento de que andar de freelance es como estar un poco más relajado. Y sí, pues quisiera saber como un poco tu opinión sobre eso. ¿Cuántas horas trabajas al día? Depende del día. La verdad es que las 2 primeras semanas de freelancer han sido muy locas. Entonces he trabajado 12 a 16 horas algunos días porque he tenido un proyecto muy loco ahí en medio, cruzado, en fin. Espero que no sea lo normal. Lo ideal son 8 al día que uno se pueda gestionar así, pero la verdad es que cuando uno es freelance a veces trabaja mucho más que cuando estás en un estudio. Lo bueno es que tengo a la familia aquí, entonces
Yo no trabajo todo seguido, me levanto, paso tiempo con la familia, vuelvo a sentar, entonces tengo un poco ese ritmo como de tratar de combinar, de pasar tiempo con la familia. Pero a veces tengo proyectos muy intensos y me toca echarle muchas horas. La idea es compensar unas horas con otras, compensar proyectos muy largos con periodos en los que tengo menos trabajo. Entonces es difícil dar un número diario, pero idealmente 8, pero a veces se va mucho más, depende del proyecto. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Me escuchas? Sí, Ah, es que creo que se te cortó. Sí, creo que lo tienes cortado el micrófono. hola, hola, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora. Ah, perdón. Gino Lloreda está preguntando, ¿de qué manera logras establecer una tarifa para tu trabajo y una vez la tienes, esta cambia según la región del mundo para la que trabajes? Sí, tengo una tarifa diaria que intento tener, aunque no siempre se puede, depende del proyecto. Intento ser un poco flexible con eso porque entiendo que diferentes regiones tienen diferentes precios. No es lo mismo Estados Unidos que Colombia. Son dos economías muy diferentes, tienen precios muy diferentes. Pero sí, tengo una tarifa diaria que intento poner, sobre todo cuando trabajo con Norteamérica. Y hay muchas otras veces que el proyecto va por el proyecto entero, entonces depende del proyecto. Pero mi recomendación es que siempre que puedas intentes poner una tarifa diaria. Siempre que puedas, siempre que se pueda. ¿Cómo se calcula la tarifa diaria? Depende de dónde vivas, que cada mercado es diferente. Como digo, no es lo mismo trabajar para alguien en Colombia que trabajar para alguien en Nueva York, ¿no? Dos tipos de proyectos, normalmente dos tipos de presupuestos muy diferentes. Mi recomendación es, bueno, si hablo de números, normalmente en Norteamérica la tarifa diaria para un diseñador que tenga mucha experiencia o que tenga experiencia buena debería ser entre 500 o 600 dólares diarios para alguien que tenga buena experiencia. Entonces, yo intento tener esa tarifa, pero depende del proyecto, no siempre se puede. En Latinoamérica puede que sea menos porque, como digo, normalmente los presupuestos son menos. Pero siempre das el valor. Esto es un tipo de profesión que es difícil, que es muy especializada y que las cosas que hacemos tienen mucho valor comercial, entonces tampoco hay que quitarse, no hay que quitarse valor por eso. Siempre hay que intentar darse un poco de valor. Claro, y que quizá entra el asunto este que entre más bajo cobres, pues más estás tirando hacia abajo los presupuestos también, ¿no? Y perjudicando Sí, de cierta manera a las personas que están alrededor. sí, puede perjudicar, claro, puede perjudicar. Yo normalmente no lo enfoco así porque pienso que si me buscan por mi trabajo porque les gusta y tal. Pero sí, pues puede perjudicar a los demás, ¿no? Entonces, intentemos todos darnos el valor que tenemos. Es un tipo de profesión muy especializado y hacemos cosas que no mucha gente puede hacer, entonces hay que darle ese valor. Ok, bueno. Por acá pregunta Ángel, entre Robert Hoss y Joystick and Sliders, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál recomiendas más? No he usado joystick en sliders, lo conozco y tengo en mente, porque quiero hacer un experimento con cosas con joystick and sliders. Entonces seguramente lo voy a pillar dentro de poco. Porque tengo un experimento loco que quiero hacer en mente y quiero ver si me funciona con eso, con joystick and sliders. Así que no lo he usado. Robert Halls me gusta mucho, pero me gusta más Limber, si tienes que leer. Porque es más rápido y es más sólido. Ok. Bueno, por acá hay otra pregunta y es, ¿cuáles son tus mejores referentes para inspiración en animación? Muchísimos. Si quieren ver, si van a mi canal Mango Snatchers, ahí pueden ver, pero me imagino que, bueno, principalmente los típicos que a todo el mundo le gusta, Bug, Giant Ant, Oddfellows, Gunner, hay Moth, Wednesday,
Igor and Valentine, hay muchos Oddfellows, no, perdón, sí, Ordinary Folk, el otro, que me gustan mucho. Mi recomendación es fijarse mucho en esos, porque son normalmente los que son los puntas de lanza, los que innovan más y los que tienen gente más talentosa, pero también a la vez intentar fijarse en otras cosas, museos, obras, películas, fotos, cualquier cosa. Porque a veces se forma un círculo vicioso en el cual solamente nos fijamos en estas empresas y la cosa no sale de ahí, todo se repite mucho. Yo creo que hay que intentar fijarse en otras cosas también. Obviamente siempre fijándose en nuestros estudios porque simplemente es que tienen la gente más talentosa del mundo, que obviamente hacen los mejores trabajos. Pero intentar salir de ahí también un poquito y combinar. Ok. Por acá Edwin García pregunta, bueno, te dice, felicitaciones Daniel, gracias por los consejos. Gracias. ¿Has realizado proyectos de motion design en 3D? Sí, he hecho. Antes de ir a Poliéster me estaba metiendo bastante en 3D, pero en Poliéster hacíamos solamente cosas en 2D y lo dejé. El último proyecto que hice en Poliéster hice varios elementos en 3D y volví un poco. Y tengo planeado empezar a hacer un poquito más de cosas según vaya pudiendo. Entonces me gustaría volver un poco. No creo que sea súper realista ni súper complejo, pero sí algunas cosas. Me sigue gustando más 2D, pero hay muchas cosas en 3D que me gustan. Entonces, creo que empezaré a hacer cosas más en 3D, pero con el look tipo 2D, si me contento. Sí. Ok. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Daniel, no sé si tienes, claro que has estado compartiendo como un montón de información en muchos frentes, Sí, pero datos, no sé, pero un montón. Y no sé si de pronto tienes alguna última recomendación, aquello que creas que para ti ha sido como, no sé, una de las enseñanzas más grandes hasta este momento y que hace que ahora, después de mucho tiempo de haber estado en empresa, luego ir de freelance, luego en otra empresa muy grande y luego de nuevo de freelance, si hay algo como que te quede todo eso que le pueda servir a los demás. Bueno, creo que lo importante a veces es pasárselo bien. Nuestro trabajo, las cosas que hacemos no van a salvar el mundo, no somos médicos, no somos investigadores, pero sí podemos pasárnoslo bien, intentar pasarlo bien con lo que hacemos, hacer cosas que nos gusten, intentar aprender, intentar tener buenas relaciones con los demás diseñadores, que eso al final es lo más importante, y es una comunidad bonita. Afortunadamente la comunidad de Motion es bastante bonita, bastante amable, no suele haber mucho troleo ni nada, es bastante positiva, todo el mundo tiene ganas de ayudar, entonces aprovechar eso, pues creo que es lo que más me llevo. La satisfacción de hacer cosas que uno esté satisfecho con ellas desde el punto de vista personal, hacer cosas que te llenen y todo eso, es lo más importante, pasárselo bien y ser buena gente. Genial. Bueno, pues Daniel, mil gracias una vez más por todo. Gracias por como querernos ayudar con esto que estamos tratando de hacer. Nada, o sea, no me queda más sino agradecimiento porque quieras de verdad sacar una parte de tu tiempo y de esta agenda de estas nuevas 2 semanas de freelance en medio de tantas nuevas cosas por organizar y por cuadrar y tal. Y para todos los demás, para que sepan, esta conferencia está siendo grabada, va a estar subida a internet y vienen como un poco más, algunas más conferencias que van a tratar de hablar con otros invitados también importantes, como de temas que pueden llamarles la atención en este momento, ¿no? Para aquellos que no tengan experiencia, cómo buscar trabajo afuera, cómo organizar como algún tipo de presencia virtual y tal. Así que pues por toda esta ocurrencia que estamos teniendo con la pandemia, pues este va a ser nuestro medio de comunicación por ahora. Así que pues Daniel, una vez más mil gracias por todo y que estés bien, buena suerte con el freelanceo de nuevo. Gracias, y si alguien quiere hablar conmigo o preguntas eso, pues puede contactar conmigo en mi email y con mucho gusto, sin problemas. Listo, perfecto. Vale, Daniel, Gracias. un abrazo. Cuídate, por favor. Chao. Dale, chao.